Buen día. Vamos a realizar hoy un examen de la investigación científica como proceso de conocimiento. Es decir, vamos a hacer un examen epistemológico y vamos a revisar un poco la relación entre la forma de concebir el conocimiento y las derivaciones metodológicas que esto tiene. Esto corresponde a la unidad 1 del programa. ¿Qué es la epistemología? Bueno, hay distintas maneras de concebir esta noción, esta idea, según el sentido clásico inaugurado por la tradición anglosajona. La epistemología es el origen del conocimiento científico y el estudio del conocimiento científico. Se parte de una reconstrucción a posteriori, una reflexión que los científicos han hecho de cómo producen ciencia y elaboraron, ¿no es cierto?, esta noción, esta idea, esta definición. Es el esquema que sostienen la escuela empirista y la escuela también, en sus distintas variantes, la escuela empirista ingenua, el neopositivismo o empirismo lógico, y también la escuela refutacionista. Sobre principios del siglo XX, la escuela genética de psicología genética, inaugurada por Jean Piaget en Ginebra, desarrolló otra noción vinculada a que epistemología es el estudio de cómo conocen los sujetos, de los procesos de construcción de conocimiento de las personas, de cómo las personas pasan de un estadio de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, es decir, cómo van adquiriendo conocimientos y destrezas. Ante preguntas diferentes, se producen estas dos respuestas distintas. La escuela genética de Jean Piaget elaboró por muchos años estudios empíricos de observando, analizando y justamente clasificando cómo van las personas pasando de esquemas de manejo en el mundo de tipo motor, o sea, de movimiento perceptual, y progresivamente, sucesivamente, más conceptuales, ¿sí? Son clásicos y conocidos los estudios que después de Piaget, que después se aplicaron a la educación, pero son estudios de cómo conocen las personas y también los científicos, no únicamente cómo conocen los científicos. Entonces fue una pregunta más amplia que dio lugar efectivamente a una respuesta vinculada a cómo son los procesos naturales de pensamiento, de razonamiento para la adquisición de los conocimientos. Específicamente, la investigación científica es una forma de conocimiento social que se distingue del conocimiento mágico, del conocimiento autoritario, ¿no es cierto?, de otras formas de conocimiento, el conocimiento dogmático religioso. La investigación científica se caracteriza por ser producido mediante la combinación de conceptos y datos, mediante la combinación de teoría y empiria, y fundamentalmente por explicitar los procesos de su producción, es decir, implica procesos de validación del conocimiento que afirma. Estas distintas escuelas epistemológicas que organizaron definiciones distintas, se vinculan a cómo se entiende la relación entre el sujeto que conoce y los objetos conocidos. Toda vez que se entienda que el conocimiento está en los objetos y que el sujeto accede a él a través de los sentidos, hay una relación, digamos, unidireccional que parte de los objetos hacia el sujeto y el sujeto
adquiere conocimiento a través de los sentidos, de la observación, ¿no es cierto?, de la observación sistemática, etcétera, a través del razonamiento inductivo. Esta es la forma de concebir el conocimiento de las escuelas empiristas. Si por contrario se considera que el sujeto es el que tiene el conocimiento en sí, está cargado de conceptos, de teorías, tales como sostienen las escuelas idealistas o a prioristas, que entienden que a priori el sujeto tiene el conocimiento y por razonamiento deductivo conoce la realidad, ¿no es cierto? Identifica casos de los conceptos y las teorías que maneja en la realidad. En ese sentido, estamos ante las escuelas, digamos, también la escuela refutacionista, pero las escuelas a prioristas. Y el tipo de razonamiento característico de esta forma de concebir el conocimiento es el razonamiento deductivo. Lo que nos aporta los estudios de las escuelas constructivistas, en cierta medida también basados en estudios y en postulaciones anteriores, como por ejemplo Kant, es que el sujeto es el que otorga significado a la realidad, pero la realidad objetiva existe. El conocimiento se construye en una relación de realimentación y donde ambos tienen incidencia, el objeto a conocer y el sujeto que conoce, ¿sí? Somos los sujetos quienes otorgamos sentido a la realidad. Y la forma de razonar combina, pero supera a los razonamientos inductivos y deductivos a través de el razonamiento analógico o de producción de hipótesis, ¿sí? Conocimiento abductivo. ¿Cómo se vinculan la epistemología y la metodología? Porque depende la manera en que concebimos que se origina el conocimiento, esto derivará en la forma en que desplegamos técnicas, procedimientos y abordajes para la producción del conocimiento científico. Por ejemplo, la escuela empirista entiende, como decíamos antes, que el conocimiento está en la realidad y que vamos a acceder a la realidad a través de la observación directa, pero entendemos que la realidad es neutra y que el sujeto también es neutro y que la posibilidad del conocimiento es de tipo externa y objetiva, ¿sí? Por razonamiento inductivo vamos generalizando y obteniendo una teoría que hace comprensivos los datos. Para la escuela refutacionista de Popper se entiende, como decíamos antes, que existe un sistema teórico en el sujeto que permite desarrollar hipótesis y definiciones operacionales que se pueden aplicar a la realidad y deducir a qué responde ese fenómeno, ese proceso e identificarlo. Entonces, hay una forma en que a través del conocimiento deductivo se puede verificar la teoría o en algunos casos verificar parcialmente o incluso refutarla. Pero nosotros accedemos a la realidad según la escuela refutacionista de Popper, accedemos a la realidad a través de hipótesis teóricas que no explica Popper cómo se producen esas teorías. En este sentido, el constructivismo es superador porque entiende que esas teorías de las que están en el sujeto, que efectivamente constituyen la carga teorética del sujeto, se fueron progresivamente formando en la interacción del sujeto con el mundo que lo rodea, ¿sí? Entonces vamos a entender que existe una realidad en la cual estamos inmersos, pero que podemos
problematizarnos sobre la realidad a partir de lo que nosotros consideramos significativo. Hay una relación dialéctica, es decir, de interacción o de mutua incidencia entre el sujeto cognoscente y los objetos de conocimiento. El tipo de razonamiento del cual se vale el sujeto para acceder a la realidad es la producción de hipótesis, partiendo de lo conocido para afrontar lo desconocido. Es decir, los saberes previos, aunque digamos no sean estrictamente apropiados para la situación nueva, nos permiten afrontar la situación nueva. Vamos a revisar un poquito los tipos de razonamiento y las características que tienen. La inducción es un tipo de razonamiento que permite inferir conclusiones generales a partir del conocimiento exhaustivo de hechos particulares y permite clasificar agrupando iguales y separando distintos, y también permite establecer generalidades, generalizaciones, y por consecuencia permite también predecir casos futuros. Pues de los casos observados infiere cuestiones sobre casos no observados, porque la condición de la inducción, la condición de verdad de la inducción, del razonamiento inductivo, para poder afirmar que las cosas son así y verdaderamente, hay que conocer la totalidad de los casos. El razonamiento inductivo, recuerden que parte del conocimiento de los casos particulares para inferir la regla, para inferir la teoría. Esto no es posible en la vida real, no es posible afirmar la verdad. De todas maneras, pueden establecerse leyes, y son muy pocas las leyes generales y universales. En general, la inducción permite alcanzar reglas parciales. Precisamente esto es lo que criticó la escuela refutacionista de Karl Popper al empirismo y al neopositivismo, indicando que la falacia existente en pretender afirmar la verdad a partir de la inducción, y señala que solo es posible afirmar la falsedad toda vez que encontramos un caso que contradice a la regla general. Entonces podemos decir que esa teoría es refutable, que es falsa. Y entonces solo podemos tener teorías en términos de conjeturas o conocimientos provisionales, ¿sí? Esta escuela epistemológica se apoya en el razonamiento deductivo, que aplica la regla al caso para obtener un resultado. Aplica a los casos particulares reglas ya establecidas que se generaron por inducción. Esto es lo que después va a esclarecer el constructivismo. Y la deducción permite entonces analizar, es decir, procede por verificación de hipótesis. Por su parte, el razonamiento abductivo, la abducción permite explicar un caso como perteneciente a una regla conocida y concluye la existencia de una situación diferente a la observada a partir de leyes ya conocidas, ¿sí? Para este tipo de razonamiento, para la producción de hipótesis, son relevantes los conocimientos previos que tenemos. El conocimiento abductivo permite explicar. Entonces, ¿cómo es la reflexión sobre el método y por qué es importante esta reflexión de índole epistemológica, o sea, del origen del conocimiento? Precisamente nos indica Bourdieu que es para supervisar el trabajo del científico. El método no es una sucesión de pasos que repitiéndolos nos permite alcanzar un fin. Es un trabajo creativo que requiere de la explicitación de los errores, de los aciertos
y de las técnicas y procedimientos que se aplican para producir el conocimiento. Entonces, la metodología opera como un vigilante, digamos, que permite supervisar cómo vamos trabajando, cómo estamos aplicando los procedimientos para lograr nuestras afirmaciones respecto de la porción de realidad que queremos analizar y someter las operaciones de la práctica de la investigación siempre al juicio crítico, a la polémica de la razón epistemológica, dice Bourdieu. Por lo tanto, no podemos empezar un curso de metodología sin antes esta revisión breve, muy breve, sobre cómo son las distintas formas de concebir el conocimiento, que tampoco se agotan en estas 3 escuelas que nosotros estamos repasando aquí, ¿no es cierto? Entendemos que el método no puede estudiarse separado de sus aplicaciones, ¿no es cierto? Ni puede estudiarse sin repasar primero la filosofía de las ciencias y qué significó la ciencia en el desarrollo de la humanidad. Por supuesto, no vamos a disociar la teoría de la práctica de la investigación de la teoría respecto de las operaciones de investigación. Esta es una afirmación muy densa que vamos a ir desagregando durante el curso. Existe una teoría de la investigación, que es la metodología, que opera como un lenguaje que está por encima de las operaciones concretas que nosotros vamos a realizar para conocer un tema. Nosotros vamos probablemente a hacer entrevistas, a hacer encuestas, a observar sistemáticamente y registrar un hecho de la realidad del mundo del trabajo, pero simultáneamente deberemos estar revisando la forma en que implementamos esas prácticas para investigar, ¿sí? Entonces, continuamente vamos a estar manejándonos en un nivel que denominamos de metaconocimiento o de metalenguaje, que es, además de conocer el tema, vamos a estar revisando la metodología para conocer los distintos temas de la realidad. Retomamos esta idea que decíamos al inicio de la clase, de que el método científico es un esquema de conocimiento, por lo tanto busca producir conocimiento nuevo, busca descubrir, ¿no es cierto?, producir conocimiento original, pero debe probar la manera y explicitar la manera en la cual produjo esos conocimientos nuevos. Entonces, el método científico se guía por la lógica del descubrimiento, ¿no es cierto?, que es reflexionar sobre nuestras aptitudes creativas, y también se apoya en la lógica de la prueba, que es la explicitación tanto de los supuestos conceptuales como de los procedimientos empíricos que llevamos adelante. Como verán, en esta brevísima exposición, el conocimiento no está dado de antemano, sino que se va progresivamente conquistando, construyendo y comprobando. Esto significa que los problemas de investigación no nos son dados ni por la realidad ni por nuestra mente iluminada, sino que se van construyendo en una interacción, ¿no es cierto?, a partir de lo que tenemos incorporado en nuestros saberes previos y las situaciones nuevas que se nos presentan y que requieren, que ameritan un proceso de investigación. Nuestros saberes previos deben ser sometidos a crítica sistemática, considerando otras posiciones para fundamentar nuestras posiciones o bien para cambiarlas, para revisarlas. También establecer la prueba empírica operando con rigor, con sistematicidad
un conjunto de técnicas y procedimientos que los iremos aprendiendo a lo largo del curso. ¿Con qué ideas me gustaría que se queden de esta clase de hoy? Que además de esta presentación se apoya en la bibliografía que les dejamos también. Nos quedamos con la idea de que hay una forma particular de conocimiento que es el conocimiento científico, es decir, fíjense cuál es la especificidad del conocimiento científico, cuál es su rasgo específico. También nos quedamos con la noción de que existen distintas maneras de concebir al conocimiento, que se apoyan en distintas formas de razonamiento. La importancia de nuestros conocimientos previos y cómo tenemos que hacerlos explícitos, si bien ya los tenemos incorporados, hechos cuerpo, tenemos que explicitarlos para someterlos a revisión crítica, ¿sí? Y la idea, fundamentalmente quisiera que se queden con la idea de que el método científico es un camino reflexivo, creativo y riguroso y jamás repetitivo.